Un llamado se escucha en las naciones, un llamado a la restauración, a la obediencia y a la humillación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La humillación provoca restauración, sanidad y avivamiento. Pasión por la verdad, de martes a viernes, de 11 a 12 horas, aquí, en la 100.3. Argentina está en peligro. Leyes mineras más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada. Solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La megaminería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. La megaminería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca. Cianuro. ¿Cianuro? Cianuro. El proceso llamado lixiviado con cianuro utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola. Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. La megaminería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, Agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza. No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio. El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro. Protejámosla. El agua y la vida no se negocian. Es prioritaria una ley contra la megaminería contaminante. Sumate a la acción interprovincial de Conciencia Solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. El agua y la vida no se negocian. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Pasión por la Verdad aquí en la 100.3 FM La Siglo. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, Daniel. La verdad que muy interesante la publicidad que acabamos de compartir con toda la audiencia, ¿verdad? Es para que tenemos conciencia, ¿no? La hemos traído aquí en la radio para compartirla con ustedes aquí, en FM La Siglo. Y esto es una muestra de lo que venimos hablando, ¿no es cierto? Aunque todos lo sabemos, justamente hace una semana decíamos que hay gente que dice Dios no existe por una cuestión. Hay muchas guerras, muchas enfermedades, tanto hambre, tanta muerte, y justamente este avance, esta publicidad que el gobierno prohibió, no lo pasan más en la tele, justamente esto muestra, este pequeño spot muestra el porqué de tantas enfermedades, por ejemplo, y de por qué tanta hambre y tanta muerte, por la codicia de unos pocos. Y entonces, para los que dicen Dios no existe, porque hay guerras y hay hambre, yo te digo, Dios existe, la culpa es del hombre, por haberse alejado de su verdad y haberse alejado de sus caminos. Por eso el hombre se pone tan egoísta, porque cuando uno se acerca a Dios, lo primero que pasa es que Dios libera ese corazón
para dejar de ser tan egoísta y comienza a compartir e interesarse por lo que le pasa a los demás. Así que lo trajimos por eso. Importante la aclaración que acaba de hacer. La verdad que debemos, todos juntos, creyente y no creyente, volver a los caminos del Eterno nuevamente y empezar a ver lo que le agrada y lo que no le agrada a Él. Hay veces tenemos en cuenta muchas cosas que quizás nos van a hacer feliz, como por ejemplo lo material, cuando sabemos que lo material dura muy poco, ¿no? Porque lo podemos tener, pero después ya no es como que ya no nos interesa más. Nos pasa hoy por hoy, vemos como los chicos están muy metidos en el tema de la tecnología, cuando lo que más necesita es el amor del Padre. Y es un tema, ¿no, Miguel? Porque justamente tocaste algo que tiene mucho que ver con volver a las Escrituras, ¿no? Dejar ese egoísmo y esas ganas de tenerlo todo. Yo no conozco a nadie que tenga todo y sea feliz. No conozco a nadie. Por eso los que te prometen felicidad, los que te prometen ser millonario, tener mucho dinero y poder, te doy una mala noticia. Eso nunca te va a alcanzar y es más, vas a ser infeliz buscándolo toda la vida. Porque los que te prometen tales cosas, ni siquiera ellos son ricos y millonarios y felices. Te están vendiendo algo humo. Que no existe y es humo. La verdad que sí. Y estamos cansados de esa gente. Todo el tiempo, dentro de las iglesias evangélicas te viven hablando de la prosperidad. Si hay algún cristiano evangélico, no se enoje con nosotros, pero esta es la verdad. Es la verdad. Todo el mundo te vende, te da lo que vos querés escuchar. Y ese es el problema. Justamente este programa no se identifica por eso. Nosotros no le prometemos nada a nadie. Lo único que queremos transmitirte es, ¿querés ser feliz? Volvé a las Escrituras. Volvete a Dios. Volvé tu corazón a Dios. Es importante porque es ese libro tan precioso que quizás lo leemos cansado, ¿no? Pero tenemos que abrir los ojos y empezar a caminar como a Yahweh, nuestro Elohim, el eterno creador de todas las cosas, manda. Vamos a ser ricos espiritualmente, vamos a tener riquezas tremendas en nuestras vidas, vamos a tener mucha paz en nuestro corazón, vamos a ser muy humildes con el resto de la gente, ver con nuestros ojos lo que está sucediendo dentro de la sociedad. Hay muchas cosas. Así en simple compartir 4 puntos bastante importantes que no hemos olvidado. Quizás tenemos muy poca abundancia, pero con lo poco que tenemos no somos capaces ni de bendecir a un hermano que está pasando por alguna necesidad, ¿verdad? Lo vemos, porque lo vemos que hay gente que está pasando hambre y pasamos por al lado y no somos capaces de decirle, le voy a cocinar algo o le voy a compartir un poco, le voy a comprar un sándwich o algo de eso. Es volver a eso, al primer amor, al sentir amor por el resto de las personas, ¿no? En nuestro barrio hemos compartido un montón de cosas, tenemos testimonio para compartirles, de que hemos abierto nuestros brazos a aquellas personas que tanto lo necesitan, ¿no? Así que la verdad que estamos muy agradecidos, pero ese es el camino al Padre. Si no conocemos al Padre, creo que estamos muy lejos de aprender estas cosas, ¿verdad? Pero para llegar a esto, tenemos que escuchar lo que dice el avance del programa. Un llamado se escucha en las naciones, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la humillación, ¿sí? Esto significa de que uno debe reconocer que está lejos de Dios. Esto es simplemente reconocer. Es detenerte ahí donde estás y decir, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Preguntarme, ¿no es cierto? Y reconocer delante del Creador de todas las cosas que nos hemos equivocado. Y de esa manera comenzar a transitar, ¿no es cierto?, este camino que es de arrepentimiento, es de volver. Si le hiciste mal a alguien, es ir y pedir perdón. Si le debes algo a alguien, ir y pagarlo. Si
tenés una relación rota con un familiar, con un hermano, con tu papá, con tu mamá, con tu hijo, es ir y sentarse y poner las cosas y solucionarlas. Esto es lo que trae paz al hombre. Estos son los consejos que la Biblia da. No hay otro consejo dentro de las Escrituras. Las Escrituras hablan de esto. Y hoy trajimos la segunda parte de Quemados por el Sol, del Ministerio 119. Así es. La verdad que esta segunda parte va con un poquito más de profundidad de lo que hemos pasado ayer al aire, lo que hemos compartido con toda la audiencia de FM La Siglo. Así que quiero pasar, antes que me olvide, los medios de comunicación para que todo oyente se pueda comunicar con nosotros. El teléfono de la radio es 4628-4170 y voy a pasar los celulares que son 1524, 2432, 62 y 1537, 27, 68, 61. Y te podés comunicar a esos teléfonos para dejarnos un mensaje, para hablar con nosotros mientras vamos a pasar media hora de esta enseñanza. La vamos a pasar en 2 partes. Es la última parte de Quemados por el Sol del Ministerio 119. Hemos compartido Verdad o Tradición del pastor Jim Stelly del Ministerio Passion for Truth de allá de los Estados Unidos, y ahora traemos a el Ministerio 119. Pero vamos a tratar de la semana que viene tener a Elí Hernández, al pastor Elí Hernández del Ministerio TAP de allá de Nueva Inglaterra, de los Estados Unidos, para que pueda estar al aire con nosotros. Estamos tramitando eso con él, viendo los horarios y demás, y para que cierre toda esta idea de estas festividades. Y comenzó Hanukkah ayer. Hanukkah es una festividad hebrea, no judía, sino hebrea. Solamente los judíos la celebran, por eso decimos que son judías, pero son hebreas. Y hay mucho Israel disperso en todas las naciones. Un día vamos a hablar de eso, pero comenzó Hanukkah, y para todos los que celebran Hanukkah, que tengan una buena festividad. Sabemos que acá en Morón hay mucha gente de la comunidad judía, así que feliz Hanukkah para todos ellos. Feliz Hanukkah. Vamos entonces a la enseñanza Quemados por el Sol del Ministerio 119 para retomar lo que quedamos ayer. Así que no te lo pierdas, luego los comentarios. Bienvenidos a otra enseñanza por Ministerios 119. Nuestro ministerio enseña que toda la Biblia es verdadera y todavía es relevante para los creyentes de hoy en día. Si te gustaría aprender más sobre lo que creemos y enseñamos, por favor, visítanos en examinalotodo.net. Esperamos que disfrutes estudiando y comprobando la siguiente enseñanza. Antes de empezar a ver la segunda parte de Quemado por el Sol, sinceramente te pido que ya hayas visto la primera parte de esta enseñanza. En la primera parte examinamos y descubrimos 2 cosas muy importantes sobre la Navidad e Easter. Número 1. Hicimos la prueba de Deuteronomio 12:31 y descubrimos que los orígenes de la Navidad e Easter provienen de las tradiciones paganas del dios el Sol. Por lo tanto, intentar adorar a Yahweh de la manera que Él odia es adorarlo como las naciones adoraban a sus dioses. Y número 2, hicimos la prueba de Juan 4:24 y nos preguntamos si los días de la Navidad e Easter son formas verdaderas o falsas de adorar. Descubrimos que Yahweh solo quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Para demostrar que la Navidad e Easter no son celebraciones bíblicas,
Citamos referencias históricas y recursos de eruditos cristianos que claramente demuestran que son celebraciones paganas. Ahora, lo que queremos saber es cómo es que todos esos días paganos y tradiciones se convirtieron parte de la fe cristiana. Para responder esto, tenemos que volver a la época de Nimrod. La historia de Nimrod la podemos encontrar en las Escrituras y en leyendas de Babilonia. Los antiguos babilonios comenzaron el culto de madre e hijo, que sigue siendo conocido hoy en día. De acuerdo a las Escrituras, Nimrod fue el fundador de esta religión falsa. También es conocido como Ninus en documentación histórica. Las Escrituras dicen que Nimrod fue un cazador fuerte ante Yahweh. Las regiones principales de su reino fueron Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra se fue a Asiria, donde edificó Nínive, Cala y Resén, que está entre Nínive y la gran ciudad de Cala. Génesis 10. Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Nimrod no solamente era un poderoso cazador, sino que era un conquistador y cazador de hombres. Además, la proposición hebrea en el versículo 9 podría y debería traducirse como contra Yahweh. El historiador Romanis Scriptoriam afirma que Ninus fortaleció la grandeza de su dominio adquirido por posesión continuada. Después de haber sometido a sus vecinos por una adhesión de fuerzas, se fortaleció aún más y salió contra otras tribus, y cada nueva victoria preparaba el camino para otra. Sometió a todos los pueblos del este. Así que sin duda la gente le temía a Nimrod. La gran ciudad que construyó fue Babel, y después fue llamada Babilonia. También construyó Nínive, que realmente significa la morada de Ninus. Ahora, aquí es donde se pone algo complicado. Semiramis estaba casada con Nimrod, también conocido como Ninus. Después de que murió Nimrod, Semiramis continuó el culto pagano que Nimrod había comenzado y declaró que Nimrod se había convertido en el dios del sol y tenía que ser adorado. Ella tuvo un hijo ilegítimo y lo nombró Tamuz. Para ocultar su adulterio, Semiramis afirmaba que Tamuz fue concebido sobrenaturalmente en ella por los rayos del sol. Ella aseguraba que era su marido muerto, pero ahora vivo, Nimrod, quien se había convertido en el dios del sol, y que Tamuz en realidad era Nimrod reencarnado. Este Tamuz es el mismo que vemos en las Escrituras, donde unas mujeres en el templo de Yahweh, mirando al oriente, adoraban y lloraban a Tamuz. Ezequiel 8. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte, y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas, llorando a Tamuz. ¿Sabías que es por eso que muchas iglesias por todo el mundo frecuentemente tienen las bancas mirando hacia el oriente? Estas son prácticas de la adoración del dios el sol, que fueron inyectadas en la fe cristiana por Constantino en el IV siglo. Pero el pueblo de Yahweh ha tenido tales problemas desde mucho antes del IV siglo. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, pues nada hay nuevo debajo del sol. El pueblo de Yahweh ha cometido los mismos errores una y otra vez, cada vez creyendo que es algo nuevo y algo bueno. Estas mismas prácticas paganas comenzaron en la antigua Babilonia por Nimrod y fueron adoptadas y practicadas por los israelitas. Entonces, ¿qué es lo que se celebra el 25 de diciembre? Veamos. La celebración del cumpleaños de Tamuz habitualmente se observaba durante el solsticio de invierno. En el hemisferio norte, ese es el día más corto y la noche más larga del año, y cae en el 21 o 22 de diciembre. A esto se le llama el solsticio de invierno. Muchos pueblos antiguos creían que el sol era un dios y que el invierno venía cada año porque el dios del sol se había hecho débil y se había enfermado.
Celebraban el solsticio de invierno porque significaba que por fin el dios del sol comenzaba a sentirse mejor. Utilizaban ramas de hoja perenne para recordar todas las plantas verdes que crecerían de nuevo cuando el dios del sol estuviera fuerte. En la antigüedad, el solsticio de invierno fue celebrado en Babilonia como el día del nacimiento de Tamuz. Este era el día más corto de todo el año en la última parte de diciembre. Según los paganos, el dios reencarnado Nimrod visitaría el árbol de hoja perenne y dejaría regalos bajo el árbol. Este festival después fue conocido como la Saturnalia, y las familias hacían un intercambio de regalos. Durante este tiempo y a partir de entonces, muchos de los habitantes de la tierra eran adoradores del sol porque su vida dependía de su ciclo anual en los cielos. El culto religioso más grande que fomentó la celebración del 25 de diciembre como día de fiesta en todo el mundo romano y griego fue el culto pagano de adoración al sol, llamado mitraísmo. Este festival de invierno fue llamado la Natividad o el nacimiento del sol. Curiosamente, el solsticio de invierno también fue celebrado siglos más tarde por los seguidores de Mitra, como la Natividad o el cumpleaños del sol derrotado. En Persia y después en Roma, el mitraísmo era el renombrado culto babilónico de adoración madre-hijo. Es por eso que el catolicismo se enfoca tanto en María y en el niño Jesús. No porque la Biblia merite tal enfoque, sino porque ayudó a convertir a muchos que provenían de religiones paganas. Y a pesar de que los protestantes dieron un paso fuera del catolicismo, ellos todavía conservan el error de dejar un pie en los caminos paganos de Constantino. Recuerda que todo comenzó con Nimrod. Lo único que ha cambiado durante los años simplemente son los nombres del dios del sol. En otras palabras, cada cultura tiene diferentes nombres para este mismo dios del sol en su propio idioma. Así como Nimrod fue el dios del sol de los babilonios, Mitra era el dios del sol del imperio Persia, cuyo renacimiento fue celebrado alrededor del 25 de diciembre. La adoración a Mitras era una práctica muy extendida en todo el imperio romano en los días de los primeros creyentes del primer siglo. Así como las religiones madre e hijo de las otras culturas que fueron copiadas y renombradas el culto babilónico, el mitraísmo tenía a su madre y al niño. Mitras nació de una madre virgen llamada Anaíta, que una vez fue adorada como una diosa de la fertilidad antes de la reforma jerárquica. Se dice que Anaíta concibió al Salvador de la semilla de Zaratustra preservada en las aguas del lago Amun en Persia. Se dice que la ascensión de Mitra al cielo ocurrió en el año 208 a.C., 64 años después de su nacimiento. Este nacimiento ocurrió en una cueva, donde pastores le dieron regalos en el solsticio de invierno. Mitra no era la única deidad pagana que se dice haber nacido en esta época del año. Osiris, Horus, Hércules, Baco, Adonís, Júpiter, Tamuz y otros dioses del sol supuestamente también nacieron en el tiempo del solsticio de invierno. En el sur de Europa, en Egipto y en Persia, el dios del sol era adorado con grandes ceremonias en la temporada del invierno, pues era un tiempo apropiado para rendir homenaje al dios de la abundancia. En Roma, Saturnalia reinaba por una semana. En tierras del norte, la mitad de diciembre era un momento crítico, porque los días se hacían más cortos y el sol estaba débil. Así, estos pueblos antiguos celebraron fiestas en el mismo periodo en que la Navidad ahora es observada, y guardaron muchas de las mismas tradiciones. Cuando se hizo evidente que los días se hacían más largos, hubo un gran regocijo, debido a la promesa que los días se alargarían. Entonces, la idea central del solsticio de invierno, el retorno de la luz, fue adoptada por el mundo cristiano por sus temas de vida y el cumpleaños del niño. En Roma antigua y más en Babilonia antigua, este festival fue caracterizado por embriaguez,
festividad salvaje y orgías que comenzaban con un beso inocente bajo el muérdago y luego llevaban a la justificación de todo tipo de excesos sexuales, perversiones y abominaciones. El registro histórico está lleno de testimonios que confirman las raíces paganas de una celebración el 25 de diciembre. Todas las costumbres y prácticas que rodean la Navidad pueden ser remontadas a las celebraciones paganas y sus dioses. La religión del mitraísmo en el imperio persa, que presentó la adoración de la madre y el niño, fue adoptada por el imperio romano como una religión dominante. El mitraísmo permaneció hasta el cuarto siglo de la era común, cuando misteriosamente desapareció, casi al mismo tiempo que el cristianismo fue declarado por Constantino como la nueva religión del Imperio Romano. El emperador Constantino era un devoto mitraísta, un adorador del dios el sol. Durante el tiempo de su reinado, su reino se dividió religiosamente entre los adoradores de Mitras y los adoradores de Yahweh, el único Dios verdadero. Constantino se dio cuenta de que, debido a las muchas similitudes, las dos religiones podrían ser mezcladas para ser una. Entonces declaró haber visto una visión en el cielo de una cruz y declaró que se había convertido en un cristiano. Luego decretó que el cristianismo era la nueva religión oficial del Imperio Romano. Pero en realidad nada cambió. El mitraísmo simplemente fue renombrado y llegó a ser llamado cristianismo, con María como la madre y Jesús como el niño. Y el cumpleaños del Dios del Sol se convirtió en el cumpleaños del niño Jesús. Satanás creó este culto del Dios del Sol siglos atrás, entendiendo las palabras de Yahweh acerca de un niño que sería el Salvador de toda la humanidad. Satanás sembró tales caminos falsos para distorsionar la verdadera adoración a Yahweh. Piénsalo, hermano o hermana. Hemos sido engañados. Y nuestro Creador nos pide que regresemos a su palabra y que dejemos los caminos del Dios del Sol atrás. La celebración sigue teniendo el mismo significado. Constantino simplemente tomó todo lo que antes era adoración al Dios del Sol y lo llamó cristiano. El Concilio de Nicea obligó a todos los creyentes en el Mesías a abandonar todas las prácticas de adoración bíblicas, incluyendo la observancia del sábado, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y cada uno de los tiempos asignados. Él hizo ilegal la comida limpia o pura y obligó que todos comieran cosas inmundas, como el cerdo. Constantino cambió todas las costumbres y los días santos. Esto es lo mismo que cada anticristo en la historia también ha hecho. Por ejemplo, podemos leer sobre el periodo de los Macabeos, donde Antíoco Epífanes hizo exactamente lo mismo. Daniel incluso menciona el cambio de los tiempos asignados y las leyes. Veamos. Daniel 7. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Muchos creyentes en el Mesías que obedecían los mandamientos, adorando en los sábados, guardando los tiempos designados, y que se negaban a renunciar su obediencia a las Escrituras, fueron asesinados. En otras palabras, pagaron con sus vidas. En el V siglo, la Iglesia Occidental ordenó que el nacimiento del Mesías se celebrara para siempre en el día de la fiesta antigua romana del nacimiento del sol, para preservar sus tradiciones paganas. Simplemente cambiaron el nombre del Dios del Sol con el de Jesús. Ahora hablemos un poco de las luces navideñas y otras costumbres. Durante la celebración del nacimiento del Dios del Sol en Roma antigua, la gente usaba luces, antorchas y decoraciones de árboles para recordar ese día. Para facilitar la aceptación de la fe cristiana por las masas paganas, la Iglesia de Roma encontró conveniente no solo hacer el Día del Sol la celebración semanal de la resurrección de Cristo, sino también hacer el día del nacimiento del invencible Dios Sol, el día del nacimiento de Cristo. Cuando los llamados padres de la Iglesia, en el año 440 después de Cristo, decidieron una fecha para celebrar el evento, eligieron el día del solsticio de invierno, pues estaba fijado firmemente en la mente de la gente
y era su fiesta más importante. Fue bastante conveniente para Constantino adoptar este tipo de costumbre común, como el cumpleaños del Mesías, ya que trataba de combinar la religión del mitraísmo con el cristianismo. Ahora entiendes el tipo de pensamiento que nos ha provocado estar en tal caos. El resultado final, tal como se encuentra hoy en día, es una adopción perversa de las prácticas paganas de adoración al dios el sol en la fe cristiana. Ahora volvamos a Saturnalia. Esta es la fiesta pagana en Roma que dura varios días y donde se da rienda suelta a embriagarse y a la juerga. Esto fue precisamente la manera en que se celebró el Festival de Invierno babilónico. Pero la iglesia cristiana no solo adoptó el 25 de diciembre para celebrar el cumpleaños del Mesías, también adoptaron las costumbres que los paganos hacían durante su festival. Algunos intentan defender el dicho de Constantino que dice: si no puedes vencerlos, únete a ellos, para mezclar el cristianismo y el mitraísmo. Pero desafortunadamente la evidencia que prevalece demuestra que Constantino era un adorador del dios del sol Mitra, y a la misma vez se declaraba ser cristiano. Es por ello que tenemos que conocer la palabra, para no ser engañados. 2 Corintios 6. No os unáis el yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 1 Corintios 10, 21. No podéis participar de la mesa de Yahweh y de la mesa de los demonios. No podemos mezclar las cosas santas con las cosas que son profanas. Antes de Constantino, durante mucho tiempo, el pueblo de Yahweh guardó los días señalados que se mencionan en las Escrituras. En la primavera, antes de que hubiera Easter, había Pascua, panes sin levadura y primicias. Lo único que tenemos que hacer es examinar sus escrituras y veremos que los creyentes guardaban las fiestas bíblicas, a pesar de ser amenazados con sus vidas. Aquí está un ejemplo. Al final del segundo siglo, Víctor, el obispo de Roma, comenzó a amenazar a otros líderes de la iglesia en un intento de conseguir que abandonaran la Pascua y celebraran la fiesta de Pascua romana. Polícrates, obispo de Éfeso, escribió lo siguiente a Víctor en algún momento entre el año 130 y 196 de la era común. También está Policarpo, obispo y mártir en Esmirna, y Traseas de Eumenia, obispo y mártir que yace en Esmirna. ¿Por qué debo hablar de Sagaris, obispo y mártir que se yace en la Odisea? Del bendito Papirio, además, y de Melito al eunuco, quien realizó todas sus acciones bajo la influencia del Espíritu Santo y yace en Sardis, esperando la visita del cielo, cuando resucitará de entre los muertos. Todos ellos mantuvieron la Pascua en el 14º día del mes, según el Evangelio, nunca desviándose de él, sino manteniéndose a la regla de la fe. Además, yo también, Polícrates, que soy el menor de todos, según la tradición de mis parientes, algunos de los cuales he sobrepasado, y 7 de mis parientes eran obispos, y yo soy el octavo. Y mis parientes siempre observaron el día cuando la gente sacaba la levadura. Supuestamente, de acuerdo a los eruditos cristianos, Policarpo fue un discípulo de Juan el apóstol mismo, y mantuvo la Pascua bíblica en Éfeso. Pero Pablo sabía que no duraría, porque le dijo a los de Éfeso lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Policarpo luchó contra la perversión romana de Pascua, quien lo convirtió en un día diferente con orígenes del dios el sol, llamándolo Easter. Según el martirio de Policarpo, Policarpo fue quemado vivo. Así que, de Policarpo a Polícrates, 8 generaciones obispos, todos mantuvieron la Pascua, y si guardaron la Pascua, podemos estar seguros que mantuvieron otros días de fiesta que el Eterno describe en Levítico 23. Así fue hasta que Roma hizo ilegal seguir a Yahweh e instituyó el día cristianizado del dios el sol.
La Iglesia Católica fácilmente admite que son los que eliminaron las fiestas bíblicas y las castigaron con la muerte. Fue la Iglesia Católica la que hizo una ley obligándonos a santificar el domingo. La Iglesia hizo esta ley mucho después de que la Biblia fue escrita. Tal ley no se encuentra en la Biblia. La Iglesia abolió no solo el día de reposo, sino todas las otras festividades judías. Y desde el segundo siglo después de Cristo, hubo una divergencia de opinión sobre la fecha para celebrar el aniversario pascual de la pasión del Señor, muerte, sepultura y resurrección. La práctica más antigua parece haber sido observada el 14º, 15º y 16º día del mes lunar, sin importar el día de la semana juliana, en los que estas fechas cayeron año con año. El obispo de Roma, deseoso de fortalecer la observancia del domingo como un festival de la Iglesia, dictaminó que la celebración anual siempre debe ser celebrada el viernes, el sábado y el domingo tras el día 14 del mes lunar. Esto causó una controversia que duró casi 2 siglos, hasta que el emperador Constantino intervino a favor de los obispos romanos y prohibió al otro grupo. Desafortunadamente, a pesar de que existen miles de denominaciones cristianas, no existe ni una que haya puesto ambos pies fuera de la mezcla del Dios el Sol, que llegó a conocerse como la Iglesia Católica Romana. Históricamente hubiéramos estado mejor cimentados en la fe si simplemente hubiéramos practicado lo que dice Efesios 5. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nuestra intención no es ofender, sino asegurarnos que los hechos sean claros. La historia de la Iglesia Católica está saturada con una gran mezcla de religiones paganas. No puede haber un mejor ejemplo que la estatua de Pedro. Aquí está la famosa estatua de Pedro en Roma. Sin embargo, esa estatua no siempre ha sido Pedro. De hecho, originalmente era el dios Júpiter. Las estatuas de los dioses del Panteón se encuentran ahora en el Museo del Vaticano, con excepción de la gran estatua de Júpiter, que ha sido modificada, renombrada y colocada en un trono en la Basílica de San Pedro, en Roma, como San Pedro. La iglesia histórica tiene una estatua del dios Sol, y sabiéndolo, simplemente la renombraron como San Pedro. Lo peor de todo es que miles de peregrinos besan los pies de Júpiter, mientras piensan que es la estatua de Pedro. Hasta puedes ver cómo el bronce se ha desgastado de tantos que se inclinan y besan los pies de la estatua de Júpiter. Esta estatua en la Catedral de San Pedro en Roma también incluye un disco solar sobre su cabeza y también muestra un tridente secreto en la mano. Ahora ve cómo estos símbolos, como el gesto de la mano de un tridente y un disco del sol, aparecen por todas partes en la Iglesia Católica, directamente de la influencia de Babilonia y la adoración pagana del dios Sol. El tridente de Babilonia fue puesto en manos de todos los dioses paganos. En la cabeza del niño Jesús está un símbolo de tridente. Este símbolo pagano es de Babilonia, como vimos en la estatua del dios Júpiter. Aquí está otro gesto del tridente y disco solar del dios del sol. Una y otra vez. Se ve el disco del dios del sol y más discos. Y aquí tenemos una fiesta de discos paganos. Jesús en la transfiguración no solo está con un disco solar, sino el símbolo de Tamuz en el disco también. Más discos del sol y un signo de Tamuz. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Aquí tenemos el Papa y un estallido del disco del sol. Los discos del sol simplemente están por todas partes, desde el cristianismo del IV siglo. El disco del dios del sol era un símbolo prominente en la adoración del dios del sol. Y como el cristianismo mezcló el culto pagano con la fe, no debe ser ninguna sorpresa que los artistas simplemente cambiaron los nombres, pero no el simbolismo. Casi todas las religiones falsas están basadas en la adoración al dios del sol. Aquí está la diosa hindú, Surya. Tiene una clara representación de un disco del dios del sol en la cabeza.
Aquí encontramos a la diosa pagana de la fertilidad en el Vaticano. Aquí está el dios del sol Mitra, con un disco solar. Aquí están unos monjes irlandeses y más discos del dios del sol. Aquí está el Papa Benedicto XVI, sosteniendo lo que se llama una custodia. Se utiliza para mostrar una oblea redonda de pan, llamada hostia, que se utiliza en lo que se llama la misa, cena del Señor o comida de comunión. El católico cree que esta oblea de pan se convierte en el cuerpo real de Cristo cuando es consagrada durante la misa. Sin ningún sentido de vergüenza, la Iglesia Católica incluso admite que la custodia es un resplandor solar. Durante el período barroco tomó una forma de una custodia solar con una ventana circular rodeada por un marco plateado o dorado con rayos. Prácticamente cualquier momento que la custodia es vista por la congregación, se arrodillan en sumisión. Un católico no puede caminar más allá de ese símbolo del sol sin arrodillarse o hacer la señal de la cruz con sus manos. Dentro del vidrio está una media luna, sobre el cual se coloca la oblea redonda, llamada luneta o luna. Nota la similitud con el símbolo de Baal, una cruz dentro de un círculo. Por otra parte, la escultura más grande del mundo, de una piña, está en los jardines del Vaticano. En Babilonia, el cono de piña representaba la fertilidad y el poder de la regeneración de Tamuz. En Egipto, el bastón de pino era un símbolo del dios el sol Osiris. El Vaticano o la Basílica de San Pedro es un edificio impresionante. Es la iglesia más grande del mundo. La palabra Vaticano significa montaña de adivinación y basílica significa magia, basilisco. La rueda solar era otro símbolo de la adoración de Baal. Cuando Israel se dirigió a Baal, hicieron carros dedicados al dios el sol, porque creían que había viajado por el cielo en un gran carro. Segunda de Reyes 23. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Yahweh, junto a la habitación de Natán-Melech, el eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó los carros del sol. En todas las partes del Vaticano se encuentran estas imágenes y símbolos de la rueda del sol, pero la rueda del sol más grande del mundo está en la Plaza de San Pedro. También es conocida como la ruta de 8 ruedas de la iluminación. San Pedro también está mirando hacia el este. Si te fijas bien, en el centro de la rueda, y ahí fue verás pasando que hay un obelisco. el Ministerio 119, un ministerio totalmente distinto a lo que es Pasión por la Verdad, Passion for Truth de Jim, pero con la misma información. Exacto. Y algo más, ¿no? Tiene algunas cositas extras que están buenas, pero no es coincidencia, ¿no? Que son 2 de millones de ministerios, digamos, dentro de lo que es el cristianismo mesiánico. Y nos traen y nos refrescan un poco todo lo que vimos la semana pasada. Es un poco más de lo que teníamos por años, ¿no? Nos han enseñado y verdaderamente hemos heredado mentiras. Y ese es el punto. Hemos heredado mentiras. Tremendo, ¿eh? Ese es un pasaje. ¿Lo tenés ahí? Exacto, no. ¿No lo tenés? No lo tengo. Tengo otro justamente. Bueno, a ver cuál es. El de Isaías 5:20, que dice que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y lo vimos hoy cuando comenzamos, ¿no? Con esto de la minería. Exacto. Nos dicen que hay un beneficio, pero luego vemos que hay más daño que beneficio. Y el beneficio no es para el pueblo en sí, sino para un grupo. Lo mismo pasa en las religiones. El beneficio está, pero no para nosotros. Exacto. Y ahí está el gran problema, ¿no? Uno puede defender su religión a capa y espada, pero teniendo los argumentos necesarios para poder defenderla. Pero si la historia está diciendo otra cosa, la pregunta es, ¿podemos seguir defendiendo lo que creíamos solamente
para quedarnos tranquilos con nuestra conciencia? ¿Podemos? Tremendo. Porque hay tanta gente que defiende. Yo no tengo nada contra los católicos, no tenemos nada. De hecho, sabemos que todos debemos volver al arrepentimiento. Hay un llamado a las naciones, al arrepentimiento, a la humillación. Y todo esto tiene que ver no con acusar, sino con mostrarte la verdad. Exacto. Mirá, lo último, Vaticano, significa montaña de adivinación. Terrible. Lo más terrible que escuché. Dentro de todo lo terrible que escuchamos, ¿no es cierto? Porque estamos hablando, Vaticano significa montaña de adivinación. Y esto es, debemos conocer el trasfondo de todas las cosas, así como en lo político, con análisis y opinión, ¿no? Que Exacto. nos trae que comparte cosas que quizás nosotros las vemos, pero no vemos su profundidad, como venimos nosotros estudiando Torá o Biblia o instrucciones, como le quiera llamar. Va mucho más allá, mucho más allá. Estamos cometiendo quizás cosas que son desagradables ante los ojos de Dios, ante los ojos de nuestro Creador, y no nos estamos dando cuenta. Justamente ese es el punto, no nos estamos dando cuenta. Y el problema es que decimos, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo aquello? ¿Por qué viene aquello otro? ¿Por qué me va así? ¿Por qué estamos así? ¿Querés saber la respuesta? Mirá, solamente porque te alejaste de tu Creador, todas estas cosas acontecen. Es muy clara la Escritura sobre... Dios siempre se tomó el trabajo de hablarle a su pueblo y decirle, tené cuidado de hacer lo que yo te digo, pero sé minucioso con cada cosa que te digo, de cómo vivir, de cómo hacer todo para que te vaya bien. Ser un poquito más temeroso. Y temeroso y también obediente. A su vez. Obediente, porque si el que creó todas las cosas te dice, por ejemplo, mirá, vamos a poner un ejemplo, la comida. En nuestra cultura grecorromana está muy arraigado el cerdo, ¿no es cierto? En todo lado. En todo, hasta en las galletitas tenés sabor jamón crudo y todo, ¿no? Nosotros en nuestro asado argentino tenemos chorizo de cerdo, pechito y toda la bondiola y todo lo demás que todo el mundo me puede decir es rico, y nadie está diciendo que no sea rico. Lo que estoy diciendo es que esta cultura tiene aún en la comida algo que va contra los mandamientos de Dios. Y te voy a mostrar dónde. En las Escrituras, en el libro de Levíticos, por ejemplo, Dios habla de las leyes dietéticas. ¿Qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer? Por una simple razón. Porque esos animales que no se pueden comer no es por capricho, sino porque son la aspiradora del planeta. Son los que comen toda la basura. Entonces, por ejemplo, el cerdo contiene triquinosis y sabemos esto, la triquinosis se aloja en los músculos de la persona. Está en el músculo del animal, cuando vos lo comés se aloja, ese parásito no lo elimina el cuerpo, se va a los músculos de la persona y se aloja ahí, y ahí queda, hasta que un día enferma. Ni el fuego tampoco, No hay medicamento, no hay nada que lo pueda sacar. Que lo elimine. Entonces Dios, evitando que su pueblo se enferme como el resto de las naciones, le prohíbe comer cerdo. Justamente porque dice, esto te va a hacer mal. Si vos andás, estás un poco excedido de peso y vas al médico, el médico nunca jamás te va a mandar a comer cerdo. Te lo va a hacer eliminar de tu dieta. Es más, te va a restringir las carnes rojas. Te lo va a restringir la grasa, te va a restringir frituras y demás que traen colesterol. ¿Por qué? Porque es lo que le está afectando a tu cuerpo. Tu cuerpo no fue diseñado para funcionar de esa manera. Exacto. Entonces, le hacemos caso al médico, pero no a la Escritura. Ahora, la cuestión sería esta. ¿Y si le hacemos caso a la Escritura? Creo que es mejor. Es el paso a seguir. Estaríamos sanos. Esa es la cuestión. Te enfermas porque no cuidas tu cuerpo. Y en lo espiritual, fíjate, tenemos fiestas como la que viene ahora,
¿no es cierto?, Navidad, y su origen, dónde fue originado, ya te lo mostramos desde 2 lugares distintos. Y va a haber un tercero más, justamente el 23 por ahí. Vamos a tratar de sacarlo de Eli para que nos comente un poco acerca de todo esto también. Exacto. Porque el origen pagano que tiene esta festividad afecta en lo espiritual. Ahí está el problema. Si fuese algo que no te afecta en lo espiritual, no pasa nada. Pero te afecta en lo espiritual. Y entonces después vos te encontrás con cada cosa en tu familia, en tu vida, que decís, ¿de dónde salió todo esto? Bueno, las consecuencias son no escuchar la verdad. Exacto. Bueno, estamos en horario, ¿no? Sí, nos queda un minutito más o menos. Sí, yo lo que quería agregar era que justamente, bueno, suena medio duro, ¿no?, con el tema de la Navidad, porque sé que nos pasó mucho tiempo estuvimos arraigados justamente en esta fiesta, pero queremos compartir justamente esto. ¿Cuál era su origen de dónde viene? Y vemos tal cual en la Escritura que no es bíblica la Navidad. Simplemente eso. O sea, es para ponernos a pensar un poquito más qué es lo que estamos celebrando en realidad, que nunca nos ponemos a preguntar, ¿qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando hoy? ¿El nacimiento de quién? Cuando la Escritura dice que no es el del Salvador. Y los reyes nunca estuvieron presentes en el nacimiento. Hay un montón de cosas. Eso no lo dice la Escritura. Te vamos a mostrar mañana con algunos pasajes cuánta diferencia hay de las películas de Hollywood sobre la Navidad y sobre lo que realmente dicen las Escrituras. Te vas a sorprender porque cuando estos supuestos reyes magos, que no eran reyes, sino que te vamos a decir qué eran, lo visitan, el Mesías tenía como 3 o 4 años. Era grande ya. Y no nació en un establo, sino en una azuca, porque era la festividad de Sukkot. Y todos los israelitas debían permanecer 7 días debajo de una choza. Por eso le llaman pesebre, pero no era un establo donde estaban las vacas. Importante. Hay veces vemos como nuestros La tradición nos habla de eso, pero no la Escritura. La Escritura no habla de eso, no habla de Importante. Eso fueron totalmente agregado. Y tenía todo un símbolo, ¿no? El nacimiento del Mesías en Sukkot. Exacto. Porque más adelante te vamos a contar por qué. Y bueno, hay veces nuestros hermanos estamos como en contra de la fiesta, ¿no? Como pasó, este año fue algo tremendo sobre Halloween, que no lo quería festejar ninguno, pero resulta que hoy le damos rienda suelta a todo. Y resulta que... Y tenemos un problema. Es casi lo mismo, porque es pagano. Nos estamos yendo. Así es. ¿Nos despedimos? ¿Miguel? Sí, bueno, nos estamos despidiendo, lo esperamos mañana. Y bueno, toda la bendición del Eterno sobre su vida. Bueno, nos reencontramos mañana, nos quedamos con una canción. Shalom, shalom para todos. לפניך אני משתחווה על ברכיי, נותן לך סמכות על כל ימיי, אהלל אותך לנצח כי אתה אדוני, אתה לבדך ישוע שמחת חיי, קדוש, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש אתה.
worship before you, Lord. I'm down on my knees, giving you all my days, my God, my King. I will praise you forever, Lord, for you are Adonai. You alone, Yeshua, are the joy of my life. Kadosh, 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 Ata. Kadosh, Kadosh, Ata. Kadosh, 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 Ata. Kadosh, Kadosh, Ata. Las 12:03